miércoles el Banco Central dio a conocer su informe de política monetaria de junio, en el que entregó sus principales proyecciones macroeconómicas. El instituto emisor bajó el rango de crecimiento de nuestra economía, que se ubicaría entre un 2,25 y un 3,25% durante este 2015. Queremos analizar en detalle el IPOM y para eso nos acompaña Jorge Zelaibe, economista jefe del BBVA. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar contigo, Paulina. Hablemos de este IPOM, que lo primero que hace es bajar el pronóstico de crecimiento de nuestro país. Antes se hablaba de un 2,5 a un 3,5%. ¿Cómo ves en línea a esta proyección? A ver, la verdad que el IPOM es una instancia que ocurre cada 3 meses para todos los televidentes, es relevante principalmente por la visión que tiene el Banco Central respecto a la tasa de política monetaria. Y lo que hace en términos de crecimiento es recortarnos un poquito el crecimiento, aludiendo a efectos puntuales vinculados a la minería, y también porque estamos viendo una muy lenta recuperación de la inversión y también una muy lenta recuperación de las confianzas. Hablemos de la inversión, algo fundamental para el desarrollo económico, porque si bien en el IPOM de marzo se habló de una inversión positiva para este 2015, el año pasado tuvimos inversión negativa, ahora la bajó de 1,2 a 0,7% en este IPOM de junio. Efectivamente, y déjame reflexionar un segundo, Paulina, sobre eso. No solo la bajó, sino que implícitamente en esta proyección hay, al igual que el anterior, una estimación negativa para la inversión privada. El Banco Central implícitamente nos dice la inversión total crece 0,7% en mis previsiones, pero en un contexto donde la inversión pública crece cerca de 30%, la inversión privada estimamos nosotros que el Banco Central la está estimando con una contracción de 5% este año. Es decir, la inversión privada volvería a tener una contracción, al igual que el año pasado, este año. Y eso es un dato no menor y la verdad que bien negativo, porque lo ha dicho incluso el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con respecto a que el gasto público no puede hacer todo en la economía, no puede sostener, por ejemplo, los datos de empleo, no puede sostener también el desarrollo económico. ¿Qué pasa ahí? La verdad que ahí hay un punto de alerta que tiene que ver con la confianza, una confianza que no repunta. Así es, y el Banco Central en este informe nos prepara un recuadro muy interesante donde nos habla de las confianzas, la importancia que tiene la recuperación de las confianzas, habla de que las confianzas en Chile no se pueden explicar solo por factores económicos, hay factores que probablemente están vinculados a factores externos a la economía y obviamente uno puede ahí asociarlos a los temas del ambiente reformista. Podrían haber otros candidatos, pero ciertamente el ambiente reformista cae casi de cajón para explicar un poco el detrimento en la confianza. El Banco Central alude a la confianza como una variable muy importante en la inversión. Entonces, obviamente deja el peso de la prueba en la recuperación de las confianzas para que también la inversión se recupere. Hablemos de otras cifras importantes que entrega esta mañana Rodrigo Vergara en el Congreso. Tiene que ver con la inflación, la trayectoria de la inflación, la baja de un 3,6 a un 3,4 durante este 2015. Pero hay una lectura entre líneas, que ustedes los economistas ya la saben, que tiene que ver con la inflación subyacente, que sigue creciendo ligada, ¿no es cierto?, a un tipo de cambio que seguiría en alza y también a las remuneraciones que siguen en alza. A ver, sí, el Banco Central, luego del IPOM de marzo, donde proyectaba 3,6%, ahora proyecta 3,4%. Nosotros creemos que viene a una seguidilla de recortes de la inflación. El Banco Central no solo baja la proyección de crecimiento, sino que en el margen también baja la proyección de inflación. Consecuentemente también no ve la necesidad de subir la tasa de política monetaria este año, la ve con mayor probabilidad durante el próximo año, probablemente hacia fines del primer trimestre del próximo año. Es un escenario donde claramente la inflación la ve cediendo, la actividad también, y claro, la inflación subyacente, pero yo creo que la inflación subyacente es una preocupación que el Banco Central ha mostrado, creo yo, con alguna justificación económica, pero creo que la inflación subyacente se va a demorar en retroceder. Yo creo que hay que tener mucho más foco en la dinámica de la inflación total y ahí los alimentos son cruciales. El Banco Central, de hecho, en su informe de política monetaria habla de que los alimentos han caído en el mundo, que no se ha traspasado localmente y nos deja la puerta abierta, nos da una respuesta específica. Puede que los alimentos comiencen a retroceder inflacionariamente en Chile y eso finalmente nos haga retroceder más rápido la inflación. Esa es por lo menos la visión que tenemos nosotros. Y esta es una época donde estacionalmente los alimentos suben por efecto del mal tiempo, de las lluvias. Hablemos un poco también del tipo de cambio. Hoy día, ¿no es cierto?, cerraba un tipo de cambio en más de 627 pesos. La verdad que tenía una trayectoria alcista, más de un 20% durante este 2015. Y eso muchas veces la inflación se habla de un traspaso, ¿no es cierto?, del tipo de cambio a la inflación. No
lo ves como una preocupación? Por supuesto, es un tema relevante, pero el Banco Central creo que ha hecho en este IPOM, yo creo que es algo relevante, ha levantado la mirada. Ha dicho, miren, es cierto, la inflación en alguna medida importante está vinculada al tipo de cambio, pero también indica que en el horizonte de proyección ve una depreciación de la moneda, una depreciación real. Y la impresión que uno tiene de leer ese informe en esas dimensiones es que finalmente el Banco Central está entendiendo que nosotros necesitamos una debilidad de la moneda, necesitamos un tipo de cambio real débil, no un tipo de cambio real fuerte, un precio relativo adecuado para enfrentar las inversiones que vienen. Y las inversiones que vienen, cuando se recuperen las confianzas, o si es que se recuperan las confianzas, están no asociadas al sector minero, sino que asociadas al sector transable, distinto al sector minero. Y también a las exportaciones. Fíjate que llama la atención dentro de este informe de política monetaria la baja que hace en la proyección, el ajuste que hace las exportaciones de un 3,4 a un 1,3, por ejemplo, también hace un ajuste a la baja en las importaciones. Todo eso tiene un denominador común que tiene que ver con la inflación. A ver, mira. Perdón, no inflación, inversión. Inversión, por supuesto. También hay un factor puntual, contable, que explica parte importante de esta corrección. El presidente del Banco Central lo explicó en el Congreso, pero ciertamente nuestros socios comerciales hoy día no están en un momento muy favorable. Es decir, no estamos teniendo una demanda muy significativa por nuestros bienes en los mercados internacionales, partiendo por la demanda de cobre por parte de China, uno de los socios principales, Europa, Brasil, están con dinámicas muy pobres, particularmente Brasil. Por lo tanto, pensar en que las exportaciones van a estar creciendo muy fuerte, pero lo importante es que están creciendo. Eso es un escenario que el Banco Central al menos proyecta en su escenario base. Hablemos un poco de nuestros socios comerciales y también de los riesgos que puede ver el Banco Central, porque dentro de ese informe también analiza cómo está la realidad internacional. Tú tocabas, ¿no es cierto?, la realidad de China, cómo ellos bajan un poco la proyección de crecimiento para este año. También se vislumbra un panorama más bien positivo con respecto a Estados Unidos, y con respecto a Europa también hay cierto dejo de preocupaciones. Una semana también clave, Jorge, con Grecia y su pago al Fondo Monetario Internacional este viernes. Sí, el Banco Central deja plasmados los riesgos, los enumera, y yo creo que en orden. El tema de la Reserva Federal es un riesgo, obviamente, un escenario de desorden, un escenario que puede gatillar movimientos en los precios de activos, uno muy importante para aquellos que están viendo, que es el tipo de cambio. Obviamente eso puede tener también impacto en las tasas de corto plazo. La situación en Europa no está totalmente resuelta, si bien hay recuperación económica, la situación de Grecia nos va a seguir dando problemas, nos está dando problemas esta semana y probablemente van a volver a ocurrir en el futuro, porque Grecia está en un proceso de consolidación con sus acreedores, de consolidación crediticia, y yo te diría que finalmente el escenario de China también es un escenario preocupante, pero son como los grandes riesgos, y el único riesgo idiosincrático que se menciona con mayor fuerza tiene que ver con la recuperación de las confianzas y la implicancia que tiene esta sobre la recuperación de la inversión. Exactamente, eso lo dijo en varias oportunidades durante su informe. También tú hablaste de China y me gustaría consignar qué pasa con el precio del cobre, porque la verdad que el Banco Central aumenta nuestro precio estimado de cobre para este 2015. Fíjate que en marzo hablaba de 2,85 y ahora habló de 2,90. No me cuadra con respecto a una desaceleración de China. A ver, yo diría que el Banco Central en términos de los precios de commodity sigue muy de cerca lo que está plasmado en el precio de activos a futuro, es decir, los precios forward. Hoy día el precio del cobre, en las últimas semanas el precio del cobre tuvo un alza, en lo más reciente una baja. Yo diría que el Banco Central cerró su informe de política monetaria hace una semana, por lo tanto tomó los precios que estaban en ese momento plasmados en la curva forward y con algunos ajustes menores entregó ese precio. Yo diría que eso no es lo que deberíamos mirar en mayor atención en el Banco Central, sino que lo que deberíamos mirar con mayor atención del Banco Central, incluso no deberíamos preocuparnos tanto de las proyecciones, sino que deberíamos preocuparnos de qué es lo que está suponiendo para la tasa de política monetaria. Y lo más importante es que no está viendo la necesidad de alza de la tasa de política monetaria durante este año, y si es que se da nuestra visión y la inflación cede más rápido de lo que considera el Banco Central, incluso podría ser necesario mantenerla por un tiempo aún más prolongado o no, ¿por qué no?, bajarla. Exactamente, bajarla, ¿no es cierto?, en este escenario en que no podemos lograr la aceleración de nuestra economía. También el Banco Central en el día de hoy entregó el informe de estabilidad financiera, algo muy importante de ver cómo están nuestras empresas. Y fíjate que el endeudamiento de las empresas siguió aumentando y llegó a un 114% del producto durante este 2014. A ver, yo en el informe de estabilidad financiera tengo más preguntas que luces. A ver, este informe de estabilidad financiera es bastante continuista respecto al anterior. Vuelve a levantar el aumento marginal en el endeudamiento corporativo, pero el punto ahí surgen dos preguntas que no
son resueltas por este informe, y por eso en ese sentido lo veo demasiado continuista. Aumenta el endeudamiento corporativo de las empresas. Primera pregunta, ¿cuándo vamos a tener que preocuparnos de verdad en esto? Ocuparnos y preocuparnos de este aumento en el endeudamiento corporativo. Y segunda pregunta, que no es resuelta en el informe, ¿qué pasa con el endeudamiento de aquellas empresas que no están en la SBS? El Banco Central podría tomar esfuerzos importantes en colectar la información de aquellas empresas que no están siendo analizadas en este informe, que son gran parte de las empresas. ¿Tú crees que son las más vulnerables? Por supuesto, ahí no tenemos información, y es el rol del Banco Central, justamente de este informe de estabilidad financiera, darnos luces de qué es lo que está pasando con aquellas empresas que no reportan en la Superintendencia de Valores y Seguros. No hay luces por ese lado. Bueno, partimos analizando, terminamos con preguntas. Muchas gracias, Jorge, por haberme acompañado en el día de hoy. A ti, Paulina. Y con esta entrevista finalizamos Agenda Económica. La invitación a todos ustedes es, por supuesto, quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.